Muy buenas, el día de hoy mi persona, Hanner Zárate y mi compañera Listen Martel, le venimos a hablar un poco sobre las teorías y fórmulas referentes al número de Reynolds, ley de Stokes, viscosidad y ecuación de Pauli y la capilaridad. El Reynolds nos ayuda a determinar el movimiento o la forma del movimiento en que un fluido o líquido viaja de un lugar a otro. La primera forma en la que un fluido puede desplazarse es de forma laminar. Un fluido también puede ir de forma turbulenta al momento de que se formen remolinos o alguna otra variable que lo haga cambiar el curso de su laminaridad. Y cuando un fluido no es ni laminar ni turbulento, es cuando lo conocemos que el fluido se encuentra de transición. Pero, ¿de qué depende de que un fluido se mueva de una manera u otra? Principalmente viene siendo entre una relación, la cual la primera es la fuerza de empuje y la otra, la cual es la fuerza de la viscosidad, la que permite retener esa fuerza de empuje. Y la relación entre esta fuerza de empuje o de inercia con la fuerza de la viscosidad es lo que conocemos como el número de Reynolds. Este número de Reynolds se expresa como la velocidad que lleva el fluido por la longitud característica que depende del área geométrica que tenga la superficie sobre la viscosidad. También se puede expresar de manera como densidad por la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad dinámica. Como anteriormente lo dije, la longitud característica depende de la geometría de la superficie, ya sea una placa plana, un tubo circular o un tubo no circular. El número de Reynolds dice que si este da un número inferior al 2000, se dice que el flujo es laminar. Si es superior a los 4000, se dice que es turbulento. Y si el flujo da entre los 2000 y los 4000, se dice que el flujo es de transición. Con esto termino mi explicación sobre el número de Reynolds. Muchas gracias. Bueno, ahora les explicaré sobre la ley de Stokes, la cual se refiere a la fricción experimentada en un objeto esférico sobre un fluido viscoso de régimen laminar con bajo número de Reynolds. Tenemos una esfera la cual está en un régimen laminar. En esta esfera influye una fuerza de empuje y una fuerza gravitacional. Como se muestra en la imagen, ambas fuerzas llegan a un punto en que se igualan y su aceleración se anula y se vuelve una velocidad constante. Por ende tenemos la fórmula que viene siendo R por 6pi por la velocidad con la que baja la esfera por la viscosidad del fluido por R, que es el radio de la esfera. Esta ley se cumple para todas esferas pequeñas moviéndose en un flujo laminar con bajos números de Reynolds. Ahora, si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso y debido a su propio peso, este puede calcularse la velocidad de caída o su sedimentación igualando la fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula del fluido.
Esto se hallaría con la fórmula de la velocidad en caída por 2/9 radio al cuadrado por gravedad por la diferencia de densidades, que viene siendo la densidad de la esfera menos la densidad del fluido, y todo esto sobre la viscosidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ley de Pauli, la viscosidad y la capilaridad. Una breve explicación. Se dice que la ley de Pauli, esta se utiliza para calcular el gasto o caudal de un fluido viscoso que circula en una región laminar. Por ejemplo, una tubería que contenga un radio y una longitud, bajo la acción de una fuerza resultante debido a la diferencia de las presiones que existen en los extremos del tubo. En esta ley se expresa esta ecuación, la cual vemos aquí, en la cual Q es el gasto o caudal, el cual se mide en metros al cuadrado sobre segundo, por que va a ser igual a pi por el radio interior del tubo, que se mide en metros a la 4, por la presión 1, o sea, al inicio del tubo, que se mide en pascales, y la presión final, o sea, la presión 2, al final del tubo. Esto entre 8 por la viscosidad del fluido, que también se mide en pascales por segundo, y la longitud del tubo entre los puntos 1 y 2. Esto también se mide en metros. En esta ley es importante la viscosidad del fluido, ya que entre más viscoso el fluido será menor. Sabemos que la viscosidad es una propiedad específica de cada fluido, y esta se describe por la resistencia al movimiento y está relacionada con la fricción interna que puede tener. La viscosidad se puede encontrar tanto en gases como en líquidos, no se puede encontrar en sólidos. Y para la viscosidad, para hallar la viscosidad, también tenemos una ecuación, la cual nos muestra que la viscosidad es igual a la fuerza por la distancia entre el área por la velocidad. Bueno, para la capilaridad, se dice que la capilaridad es un fluido en espacios estrechos, sin la ayuda o inclusión en oposición a las fuerzas extremas como la gravedad. Esto también es específico en cada fluido. Por ejemplo, la capilaridad del agua no va a ser la capilaridad del mercurio, por ejemplo. Eh, Vamos a dibujar por aquí para hacer un breve ejemplo de cómo podemos ver la capilaridad en la vida diaria. Sería, por ejemplo, en un tubo de ensayo, digamos que este es el tubo de ensayo, y tenemos agua. Cuando nosotros agregamos el agua en nuestro tubo de ensayo, el agua tiende a quedar con sus punticas hacia arriba. Estas punticas se llaman meniscos. En el caso del agua, estas quedan hacia arriba, se adhieren a la pared. Y en el caso del mercurio, estas quedan hacia abajo, los meniscos, dado que su capilaridad es menor.
también hay que tener en cuenta que como es un tubo de ensayo y es más estrecho, va a ser mayor la capilaridad. Para calcular la capilaridad tenemos esta ecuación en la cual H denota la altura del ascenso o descenso por la capilaridad. Como ya había dicho antes, depende de la sustancia, así será la capilaridad. Bueno, la altura será igual a 2 por la tensión superficial que se genera por el coseno del ángulo de contacto, o sea, de la parte mojada. Esto sobre el peso específico del líquido, ya sea el agua o con mercurio o lo que el líquido que estemos utilizando por el radio del tubo. En el caso anterior que mostré sería el radio del tubo de nuestro tubo de ensayo. A continuación, les vengo a explicar un ejercicio sobre el principio de Bernoulli. Tenemos un tubo, ¿verdad?, en el cual el diámetro de la sección 1 es de 16 centímetros, que esto es equivalente a 0,16 metros. Tenemos también el diámetro de la sección 2, el cual es 10 centímetros, y esto es equivalente a 0,1 metro. Tenemos en cuenta que la sección 2, con referente a la 1, se encuentra a 6 metros de altura. Existe una rapidez con la que fluye este fluido, el cual es 0,03 metros cuadrados sobre segundo. En este tubo se está desplazando un aceite cuya densidad es de del aceite a 800 kilogramos sobre metros cuadrados, y dice que hay una presión en el punto 1 de 200 kilopascales. El ejercicio nos pide hallar la presión en el punto 2 aquí. Estos kilopascales los pasamos a pascales para poder trabajarlo mejor. El ejercicio nos plantea que el punto 2 se encuentra a 6 metros de la sección 1. Entonces podemos decir que la altura en el punto 1 es 0 metros y la altura del punto 2 es igual a 6 metros. Ya con estos valores podemos identificar la presión 2 haciendo el principio de Bernoulli, el cual nos dice que P1 más ρ por gravedad por H1 más 1 medio de ρ por gravedad por velocidad 1 al cuadrado es igual a P2 más ρ por gravedad por H2. Lo sigo en esta parte de aquí, más 1 medio de ρ por gravedad por velocidad al cuadrado de 2. Entonces, teniendo en cuenta nuestras variables en la ecuación de Bernoulli, nos percatamos que las velocidades no las tenemos. Ahí empleamos la ecuación de continuidad, la cual nos dice que el caudal es igual al área por la velocidad. Al tener dos secciones, entonces tenemos que igualar el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Siendo un tubo con circunferencia, tenemos que entonces el área es igual a pi por radio al cuadrado. En este caso tenemos el diámetro, entonces esto quedaría igual que pi
igual a el diámetro 1 sobre 2 y todo esto a la 2. El área entonces nos quedaría que es igual a pi por el diámetro a la 2 sobre 4. Bueno, ahora de aquí, de la ecuación de continuidad, tenemos que despejar la velocidad, que es lo que necesitamos. Entonces, quedaría velocidad es igual a el área aquí abajo y aquí quedaría el caudal. Reemplazando sería velocidad igual al caudal sobre pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Esto es igual, entonces B1 igual a 4 caudal sobre pi del diámetro al cuadrado. Esto quedaría entonces igual para la velocidad 2. Entonces, B2 es igual a 4 caudal sobre pi sobre el diámetro 2, aquí es el diámetro 1, diámetro 2 a la 2. Ahora reemplazando los valores, nos quedaría que la velocidad 1 es igual a 4 por el caudal, que aquí lo tenemos, 0,03 sobre pi, y esto multiplicado por el diámetro 1 al cuadrado, que en este caso viene siendo 0,16 al cuadrado, y aquí abajo sería 4 sobre la velocidad, que es esta, pi por diámetro 2, que es 0,1 al cuadrado. Haciendo los cálculos nos da que la velocidad 1 es 1,49 metros sobre segundo y la velocidad 2 nos dio 3,82 metros sobre segundo. Bueno, ya ahora teniendo las velocidades, la 1 y la 2, podemos proceder a realizar el principio de Bernoulli, y para ello tenemos que despejar la ecuación 2, que es la que nos pide. Esta parte de aquí pasaría al lado izquierdo como negativo, entonces quedaría que P2 es igual a P1 más ρ por gravedad por altura 1 más 1 medio de ρ por velocidad 1 a la 2 menos ahora aquí podemos sacar factor común de estos valores, entonces quedaría que P2 es igual a P1 más ρ por gravedad entre H1 menos H2, y esto más 1 medio de P, con diferencia entre B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Teniendo ya nuestra ecuación organizada, simplemente ahora lo que falta es reemplazar. Entonces queda que P2 es igual, aquí le dice presión 1, ¿cuánto es? 200.000 más la densidad, que en este caso son 800, por la gravedad por la diferencia de alturas, que es entonces 0 menos 6 más 1 medio de la densidad
diferencia de velocidades. Voy a escribirla por este lado. Por la diferencia de velocidades, que es 1,49 al cuadrado menos 3,82 al cuadrado. Entonces, ahora haciendo nuestros cálculos, nos quedaría en la primera parte, nos quedaría estos 47.088, y simplemente sumar, restar, nos quedaría que la presión es equivalente a 147.963,08 pascales. Esto en kilopascales nos daría que P2 es igual a 147,963 kilopascales. Y así hemos terminado el ejercicio aplicando la ecuación de Bernoulli. Bueno, yo les vengo a presentar un ejercicio de manometría en el cual nos plantea que tenemos un tanque con varios líquidos y en la parte superior del tanque hay una parte donde hay aire comprimido, el cual está ejerciendo una presión de esta manera, y también en el líquido, que en este caso es agua. En el tanque se encuentra agua, aceite y mercurio. Podemos observar que al tener una presión en este punto, vamos a tener una presión manométrica positiva. Y en el otro extremo, en el cual tenemos este tubo con una abertura hacia el aire normal, la atmósfera, podemos decir que la presión atmosférica es 0. En el ejercicio nos piden calcular la presión manométrica del aire que se encuentra en esta parte. Nos dan unas alturas, que en este caso la altura 1 mide 1,2 metros, la altura 2, que es esta de aquí, mide 0,3 metros, y por último la altura 3, que mide 0,45 metros. También nos brinda las densidades de cada uno de los líquidos, que como dije anteriormente es el agua, el aceite y el mercurio. Bueno, para empezar a realizar nuestra ecuación, lo primero que debemos hacer es analizar la figura, en la cual, como había dicho anteriormente, queremos hallar la presión del aire encontrado en esta sección. Para eso podemos decir que la presión del aire es igual a esta sección que tenemos aquí, pero podemos empezar por nuestro extremo, que en este caso es la abertura que tenemos en el tubo, la cual habíamos dicho que era la presión atmosférica, que en este caso pues, es 0. Al bajar encontramos el punto 2, y como estamos bajando hay un aumento de presión, lo cual quiere decir que sumamos la densidad del mercurio, porque esto es lo que el líquido que tenemos en esta ocasión, sería más el peso específico del mercurio por la altura 3, que es lo que tenemos en este extremo. Seguimos observando y vemos que hay una curva y que aquí subimos, lo cual quiere decir que al subir hay una disminución de la presión, por lo cual tenemos que restar. Y en este extremo lo que tenemos es aceite. Quiere decir que vamos a utilizar el peso específico del aceite
este, por la altura 2. Aquí hay otra curva. En esta curva también podemos tener una U, dado que hay una misma altura. Como es la misma altura y es un mismo líquido, podemos decir que también hay una U, aunque haya esta parte sea más ancha. Entonces, además de eso, como vamos a subir para hallar acá nuestra presión en el punto 1, al subir también hay una disminución de presión, por lo cual restamos y tenemos agua. Entonces es el peso específico del agua por la altura 1 que está aquí. Bueno, teniendo ya nuestras medidas calculadas sobre el peso específico y teniendo nuestras alturas, podemos empezar a reemplazar. Como habíamos dicho, la presión atmosférica es 0, o sea que esto es 100. Entonces nos queda que la presión del aire es igual al peso específico del mercurio, que nos dio 133,416 bueno, no le voy a poner las unidades porque no tengo espacio, por la altura 3, esta de acá, que son 0,46 metros, menos la densidad, el peso específico del aceite, que nos dio 8,385. Esto por la altura 2, que es 0,3, menos, acá menos, el peso específico del agua, que nos dio 9,810, por la altura 1, que es esta de acá, que nos dice el enunciado que es 0,2 metros. Esto lo calculamos y el resultado, si hacemos nuestros cálculos bien, nos da que la presión del aire es igual a 56,89 kilopascales, que en pascal es la unidad de medida de la presión. Esta sería la presión que está ejerciendo el aire sobre el agua en esta parte de acá. Y ese sería todo.